Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, vamos a entrar en materia con nuestro invitado de la mañana aquí en el programa. Hoy tenemos la presencia del doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Vamos a aprovechar con esa larga trayectoria del doctor Roa que hablar un poquitito de toda esta situación que se está dando, que yo soy de las que dice que qué pena que cada cierto tiempo, de casos que nosotros hemos tenido desde el 1998, después que se repitió en el 2017, 2018, 2019, y ahora tenemos este caso en el 2023. Y qué pena uno en pleno siglo XXI de que estar hablando de que de la seguridad en los hospitales, el protocolo que debe llevarse, por qué falla de manera constante, por qué no se implementan, por qué pedir a esta altura de juego de que tengan cámaras cuando eso no se debe de pedir, eso tiene que ser algo reglamentario por la importancia que reviste, la misma seguridad del personal médico que ahí labora, que se enfrenta en muchas oportunidades a sectores fuertes de poder, y que pase cualquier cosa y que no quede captado en una cámara porque no hay o porque si hay no están funcionando. Y entonces, qué lástima uno tener que tratar el tema, pero vamos a ponerlo sobre la mesa. Doctor Roa, mi cariño de siempre para usted. Gracias, Miosotti. Estamos en el 2023. Uno no lo cree, pero es real. No nos encontrábamos desde el año pasado. Así mismo Pero es. aquí estamos, al pie del cañón, con la misma disposición de siempre. Doctor, ¿por qué se violenta con tanta frecuencia el aspecto de la seguridad en los hospitales públicos del país? Bueno, ese es un tema que data de muchos años, pero el problema de los hospitales es, como en muchas áreas del país, un problema de seguridad. Nosotros hemos peleado bastante y hemos presionado porque se instituya en los hospitales una estructura de seguridad que sea destinada exclusivamente para los hospitales. Porque los médicos, por ejemplo, que son los mayores responsables del trabajo que se hace en un centro de salud, al igual que las enfermeras y el resto del personal, bioanálisis, el camillero, nosotros somos la seguridad de nosotros, hemos sido siempre. Y recuerdo yo que en el 19 a nosotros nos agredieron residentes, heridos, en el Darío Contreras, en Maternidad La Altagracia, en San Francisco de Macorís. Mira, en San Francisco de Macorís, una pareja de personas, digo una pareja de personas porque no sé qué vínculo tenían, agarraron en una ocasión una residente, trujaron y barrieron el piso con ella y le desprendieron copos de pelo de la cabeza. Señores, y simplemente porque no teníamos seguridad. Y nosotros hemos venido planteando la seguridad hospitalaria. Recuerdo yo un residente de la Maternidad La Altagracia que corrió medio hospital con el familiar de una paciente, con un cuchillo en la mano y él corriendo delante y el otro detrás. Y nosotros, ¿maternidad dónde está? Lo separa una calle del Palacio de la Policía. Porque en los hospitales, por ejemplo, en maternidad, que siempre han asignado una supuesta seguridad, cuando llega la hora de la madrugada no aparece. Y oye, me estamos hablando de maternidad que está separada por una calle del Palacio de la Policía. Y aquí lo que más hay en este país es policías que lo paga el Estado, la población, y que no le son servidores a la población, sino a servicios privados. Y no se ha podido crear una estructura de seguridad destinada a los centros de salud para proteger el ejercicio de quienes dan el servicio allí. Y hasta que eso no se haga, la repetición de hechos de esta naturaleza que hoy han ocupado la opinión pública
van a seguir repitiéndose porque este es un país donde hay mucha gente incomprensible, porque el que creó esa situación que se debate en la opinión pública no ha pensado que eso genera desasosiego familiar, pero desasosiego institucional. Cuando usted dice el que lo creó, ¿refiriéndose a qué cosa, doctor? Me refiero a la situación de la sustracción de la niña que ocurrió ahora Bueno, en el a la hospital de los muchacha que niños. se llevó la bebé. Sí, eso crea desasosiego familiar, pero crea desasosiego institucional en el hospital. Eso le genera confusión al personal entero, porque el personal le da el servicio y en un cerrar de ojos hay una persona con un plan diferente al que tiene el hospital como institución. Y el hospital, si tú vas a Maternidad de Los Minas, te vas a encontrar que es un mercado de gente. Y el personal dispuesto desde que Dios amanece, no. Porque el hospital de Los Minas, al igual que los hospitales generales, es 24 horas abierta mañana, tarde, noche y de madrugada. O sea, no cierran. Ese mercado que usted dice, que se convierte en un mercado por la cantidad de gente que va. Una multitud. ¿Cómo se controla entonces? Porque la dirección del hospital debe hacer ingerente ese esfuerzo para poder controlar que todo esté, valga la redundancia, bajo control. ¿Cómo se hace entonces? Porque no se hace. Mira, Miosotti, lo que pasa es que la atención, el hospital tiene una estructura para la atención, un salón común donde se reciben los pacientes y algunas áreas específicas para determinadas especialidades. Es por ticket. El resto se le da un ticket. Al paciente que va se le da un ticket. Se le da un ticket para que la enfermera retire los récords y en base a cada récord se llama a cada paciente y lo ve el médico en el consultorio. Como son hospitales docentes, el médico ayudante está acompañado de 1 o 2 residentes que son los médicos que están en formación de la especialidad, sea de pediatría, de neurología, de cirugía, de ginecología, el área que le corresponda. Pero a un médico le ponen 30 pacientes para una mañana y entonces el médico está imbuido y la enfermera está imbuida en la atención del paciente. Entonces el capítulo de seguridad es otra responsabilidad que tiene el hospital que tener y que con el presupuesto que se le da al hospital no tienen capacidad financiera para crear una estructura de protección y de seguridad para garantizar un servicio que no tenga ese tipo de debilidad. ¿Y no se le puede pedir colaboración a la Policía Nacional? Lógicamente, pero lo lógico no es que fueran policías. Nosotros recurrimos a policía porque no tenemos más opción. Pero aquí debió crearse ya una estructura de seguridad sanitaria a nivel nacional que tenga otro componente y que tenga otro tipo de entrenamiento. Porque los policías comunes no son investigadores, no son especializados. Sí, pero es solamente para utilizarlo para la seguridad del centro. Yo creo que funciona más un policía que coger gente que no tenga experiencia para ponerlo ahí. Porque tú puedes utilizar los policías y entrenarlos para eso. Y tú tendrías los dos componentes. Pero lamentablemente. Porque en vez de un portero como un hombre común y corriente, yo pongo un policía. No, porque el portero generalmente, para no generalizar, lo ponen, es un compañerito. Sí, un compañerito. Sí, ese no tiene, ese lo que va es por el puesto. Sí. No por la responsabilidad de seguridad. Y en los hospitales, además hoy tenemos mucha tecnología. Hoy, aunque la tecnología que tenemos hoy es para después del hecho, pero fíjate que mantuvo el país en vilo. ¿Cuántos días tenía? 2, 3 días. Tenía 3 días. 3 días. Y entonces en esa familia no había paz. Entonces la investigación, Miosotti, tiene que partir de su origen. ¿Y cuál es el punto de partida? El entorno familiar.
Ese es el punto de para partida. ir por parte, usted dice el entorno familiar, pero ¿de cuál de las dos familias? ¿De la que raptó la niña? No, el entorno familiar de la niña es el punto de partida. Ok, ahí Porque tú vamos, puedes- pero ellos no tienen responsabilidad de eso. No. Porque el hospital no permitió, dizque que esa mujer tuviese un familiar ahí, Es ella que estaba no, sola. Miosotti, es que no puede permitirlo, porque un hospital donde nacen 50, 60, 100 muchachos en 24 horas, tú ingresas 100 mujeres y le va a poner un familiar al lado de 100 mujeres. ¿Cuántas son? 200. Estamos hablando en ginecología nada más. Y si lo mismo hacen en pediatría, y si lo mismo hacen en neurología, en anestesia, No se entonces puede. es un mercado dentro del hospital y el personal no va a poder laborar. Entonces, ahí va, vamos por parte. ¿A qué se debe que entonces una mujer que le hayan hecho una cesárea y no haya una enfermera ahí, que se quede ahí y cuando quiera ir al baño, viene otra, la sustituye y así, porque es que aquí vivimos nosotros pidiéndole a los gobiernos de turno reivindicaciones y esos gremios pide y pide, pues entonces que sean eficientes también? Lo que pasa es, Miosotti, ahora, por ejemplo, maternidad tiene una estructura de internamiento distinta a la que tenía antes. Ahora tiene salas de 2 camas, sala de 4 camas. Pero cuando yo me formé en maternidad, era una sala con 19 camas para una sola enfermera. Es decir, que ahí, por ejemplo, en la maternidad de Los Minas, una sala tiene ¿cuántas No pacientes? sé ahora mismo cuánta tiene, pero tradicionalmente una sala ha tenido 18 y 20 camas. Y yo quisiera que tú me digas, cuando hay una sola enfermera para 19 y 20 camas, ¿a quién más puede atender que sea distinto a la responsabilidad de medicación y de atención para 18 y 19 camas? En la hora de visita, ¿cuántas personas entran? En la hora, generalmente esos hechos ocurren en hora de visita, Miosotti. ¿Tú sabes por qué? Porque el hospital queda abierto a la población. ¿A qué se debe que la cámara capta cuando Pamela Rosario iba en el pasillo caminando y el pasillo parecía una película de misterio? No había ni un solo personal. Es decir, si es de noche, yo me puedo ir a acotar a dormir. No, porque el que hace ese tipo de infracción utiliza momento, estudia en el escenario. Porque no es a la loca. Y como una gente viene de un campo y estudia un escenario de un sitio aquí. Es decir, yo vivo aquí en la capital. Vamos para que la gente que no vea entienda. Yo estoy aquí en la capital y yo agarro para Nagua. ¿Cómo en el hospital de Nagua yo llego y sé todo el movimiento si yo no soy nagüera? Por una razón, porque tú sales de donde estás a un hospital con un destino y un objetivo marcado. Planeado en la memoria, tú llevas tu plan. Decía mi papá que el azarto es de quien lo da. Cuando a ti te azartan es porque te sorprenden. Y el que va y hace eso no entra de su destino al objetivo. Va y entra y que déjame yo coger este. No es así. Ese entra, probablemente esa persona haya entrado varias veces a ese centro de salud y haya conocido el escenario de desenvolvimiento. La hora de la visita es un mercado porque se le apertura a todo el que tiene un familiar y al que va a pendenciar, porque tú no tienes control de quién entra y quién no entra. Y el trabajo que tiene el personal de salud es tan grande que hay una parte que no les corresponde a ellos destinarse, porque si se detienen a sentarse a atenderte a ti como seguridad, entonces van a tener que dejar de desatender la responsabilidad que le toca. Entonces el que hace ese tipo de delito es porque va y estudia el escenario, ve las variantes, ve las posibilidades, ve los descuidos y ve la seguridad que hay. Como usted es ginecólogo, usted es la persona perfecta para saber lo que implica una cesárea. Entonces, toda mujer que le hayan practicado una cesárea, eso es una herida. Así es. Entonces, si ahí las enfermeras estaban brillando por su ausencia, ¿quién asiste a esa mujer que necesite algo, moverse?
¿Por qué que esta mujer tiene una cesárea? No, lo primero es, Miosotti, Ajá. que la enfermera cuando le llevan el paciente operado a la sala, el residente va cada 2, cada 4 horas a chequearle los signos vitales. Y eso tú puedes ir y buscar un récord en el hospital de Los Minas, de la Altagracia o del que tú quieras, que te va a encontrar con los signos vitales escritos, porque hay una orden médica que hay que cumplir. Hay una parte que la cumplen los hospitales docentes, el residente, y hay otra parte que la cumple la enfermera. Y hay otra parte que le corresponde al médico base, que es el que evalúa con el residente y ordena. Pero lo más lejos que tú tienes es que en ese hospital hay un grupo de internos de medicina que rotan por todas las áreas. Y hay otro grupo de preinternos que rotan por toda la sala. Entonces, el que hace eso, Miosotti, es porque planifica, porque no lo puede hacer, porque hay un grupo de internos, hay un grupo de preinternos que están en el periodo final de su formación, están los residentes y está el médico ayudante. Ahí voy, déjelo hasta ahí. Y la parte entonces de que si es de noche, como pasó con esta mujer, si es de noche, Ajá. ya no hay visita, ya no hay nada. No. Pasó, falló lo del portero entonces. Claro, porque hay un problema de seguridad que corresponde al Estado y el Estado es el hospital y el hospital son las autoridades. Pero de noche están los residentes que muchas veces, tú sabes lo que nosotros hacíamos en Maternidad La Altagracia, y eso lo hacen en Lomina también, que muchas veces están las salas repletas de mujeres parturientes entre parto y cirugía, partos normales y partos de urgencia, que hay que hacer partos de urgencia y cirugía de emergencia. Y la gran mayoría muchas veces se meten a un quirófano o a diferentes quirófanos porque el hospital no tiene uno. Y óyeme, se ve muchas veces quedarse 1 y 2 residentes en una sala. 1 y 2, porque la cantidad de mujeres que llegan son tantas que la capacidad de atención se retrae porque una parte tienen que entrar a cirugía y otra parte tienen que entrar a sala de parto. Y tú no tienes, y tú tienes residentes, pero tienes interno y tienes preinterno que amanecen en el hospital. Por eso te digo que el que hace eso no entra a un hospital de que me llevo esta, no es así, ¿no? Es calculado. Esas personas son personas aviesas, pensadas. Y por eso yo te digo, generalmente se investiga primero el entorno familiar, porque eso es lo que la historia ha dicho. Una preguntita, Además hay doctor. otro detalle. Puede darse también, porque como en lo público se da de todo, puede darse también que el portero normal trabaje hasta una hora determinada y se vaya y después el hospital quede sin porteros. Todos los porteros tienen un horario. Lo que pasa es que no siempre se cumple con la rigurosidad. Y el médico, el director del hospital. De noche hay porteros. Claro. El director del hospital y los médicos no pueden estar con su cabeza sobre el portero. Exactamente, estoy clara. No pueden estar en eso. Entonces, ¿cómo se hace tan cuesta arriba que no se habla de los porteros de las puertas de acceso? Pues esos son los primeros que yo detengo para investigarlo. Los puerteros, Miosotti, tienen horario que no lo controla médico. Sí, pero el director del hospital los tiene ahí, son empleados. A la política administrativa. Los médicos nada que ver. ¿Ni el director del hospital? El director del hospital sí, porque tiene un mayordomo que es el jefe de ellos, el mayordomo. En cada hospital. Pues la maternidad yo me imagino que le está entregando la cartica hoy. ¿O no se atreve? Bueno, uno no sabe, porque lo lógico es que se indague las causas para saber cuáles son las consecuencias. Bueno, ¿cuál causa? Si la causa fue que la persona entró y era de noche, sale, se lleva una niña y el portero no se dio cuenta. Miosotti, eso ha ocurrido en los casos que tú has hecho la radiografía desde el 98. Me parece que fue el Nacional que hizo un periplo sobre eso, un registro. Pero lo que yo te digo es que la atención en los hospitales es compleja. Mira, por ejemplo, ahora,
a las 7:30 de la mañana entran los hospitales docentes a entrega de guardia, a discutir la guardia, la conducta de cada paciente intervenido, ingresado en el hospital. Se reúne el personal. Yo te pregunto, a las 7:30 de la mañana se reduce el personal de residencia por áreas porque tienen que ir a una entrega de guardia y solamente se queda el residente que amanece en emergencia y los residentes que están en intensivo y en áreas sobreprotegidas por el riesgo del paciente, porque son hospitales docentes y a las 7:30 hay que rendir cuenta de la guardia y el médico ayudante y los coordinadores de residencia tienen que ir a un escenario a discutir con la planilla de médicos, ayudantes, especialistas y residentes la discusión de la guardia y las complejidades que se presentan. Entonces ese es un momento donde hay menos personal en las diferentes áreas. Y entonces el que va planeando una maldad busca lugares estratégicos, busca horas estratégicas, porque no es que van así de que entre la multitud yo fui y cogí una niña o un niño. Es que ellos planifican. Esa señora que viene de la zona de Nagua y que se mete a los minas, hay que averiguar por la misma cámara cuántas veces entró al hospital y cuál es el vínculo que ella tiene con el familiar de la niña o con los familiares allegados de la niña. Porque la pregunta es, ¿por qué viene de Nagua o de la zona a elegir una bebé? ¿Tú crees que se eligen al azar? Eso es parte del que se gana la vida con la investigación. Y es un problema de seguridad, de salud pública y del Estado. El personal médico no tiene que ver absolutamente con seguridad de hospital, más que la administración del hospital, que es la que tiene la responsabilidad de ese personal. Escuchamos hoy las declaraciones del doctor Mario Lama. Y entonces él pide ayuda no solamente del personal médico, sino de la ciudadanía. ¿Por qué incluir al ciudadano? Bueno, porque por una razón simple, mi socio. Donde tú vives, todo el mundo sabe si tú estás embarazada o no estás embarazada. Todo el mundo sabe si alguien parió o no parió en el entorno donde tú vives. Y si tú llevas a un niño, alguien debe escuchar lo que lloró. Y eso es un delator para la investigación y la información, porque tú lo vas a escuchar, a lo mejor yo lo escucho, y cuando yo me informe por la prensa de que hay un conflicto con esa situación, yo voy a dar parte de alguna manera a quien le lleve la información por niveles para que se baje la investigación a donde te le eche. Porque nadie va a tener un bebé, o los bebés no lloran. Nadie va a tener un bebé 24 horas del día callado. El bebé llega un momento en que grita, grita y grita. Y reclama, reclama, reclama. Por múltiples razones. Y el entorno es el que va a denunciar dónde está la ubicación del bebé. Por eso Mario Lama recurre a la población. Porque la atención médica y la seguridad dentro de lo que tiene que ver la relación médica en la atención, eso ha estado garantizado toda la vida. Con su experiencia, ¿qué usted les recomienda hacer a partir de ahora a las actuales autoridades en ese renglón para que todo eso esté controlado? De quién entra, quién sale, que no haya acceso, por ejemplo, a las habitaciones. ¿Qué usted sugiere? Miosotti, tres cosas. Sí. Primero, vamos por partes. La tecnología, que cada hospital debe estar con cámaras de seguridad en todos los lugares de tránsito y circulación de gente, dentro de y fuera de su perímetro, en el perímetro del centro de salud. Dos, que sean más rigurosos con los controles, los puerteros y los que tienen que ver con posturas de seguridad en los centros de salud. Y tres, que aquí hay más de 35,000, 40,000 policías a nivel nacional.
que si no van a formar una estructura independiente de seguridad para los hospitales, que recluten, eduquen y formen a esos policías que están en fincas privadas, que están en servicio privado bañando perros, porque todo el mundo lo ha visto. Eso ha sido tradicional en este país. Y que cojan una parte de esa policía, que lo entrenen para la seguridad y que se cree un organismo bajo la tutela del Ministerio de Salud de seguridad destinada a los hospitales. Y eso nos va a ir resolviendo el problema. Y las fallas que tengamos las superamos en el camino. ¿Y el uso de cámaras? Por eso yo te hablé de cámaras, te hablé de puerteros y del personal que tienen en seguridad, pero que le hagan un entrenamiento a una estructura de policía que pueden perfectamente, si no quieren buscar los civiles, que los busquen de los que ya tenemos alistados y que le sirvan a la población en la seguridad en los hospitales públicos, porque no es solamente seguridad porque se robaron una niña y en estas circunstancias. Es seguridad porque el médico en los hospitales docentes es el pecho, es el parachoque de todos los conflictos. Tú sabes cómo se hacía antes, no sé ahora, en maternidad la emergencia, con un bate en la gaveta del escritorio. ¿Y cómo ustedes como médicos por tantos años han permitido eso en contra de la integridad de ustedes? Eso se ha peleado toda la vida y todas las autoridades se han comprometido. Solo que los resultados no aparecen. Se firman incluso papeles y se quedan en el papel, porque el papel coge todo. Y la opinión, cuando la dan y el del compromiso, es en el aire que lo dan también. Pero el médico no puede tirarse la seguridad de un centro de salud, porque él ni tiempo para comer. Miosotti, el residente no tiene tiempo para bañarse, no tiene tiempo para comer, porque primero está la atención y después están sus necesidades. Tú te vas a encontrar con residentes que entran en la hora de que se va a servir, por ejemplo, el almuerzo en un hospital, y tienen que entrar a un quirófano y a una cirugía larga, y esos muchachos entran y cuando salen agotados, sudados, y no le guardan la comida. ¿Y por qué no le guardan la comida? Porque es una cultura que se ha tenido en todos los hospitales. Eso lo viví yo en maternidad, la Altagracia, y no creo que sea diferente. Pero llegando la comida al centro. Así es. ¿Y quién se encarga de eso? La comida se hace en el centro. Exacto. Y se lleva al comedor de los residentes, y ahí comen los residentes a la hora que le corresponde, y cada quien come y se va a su área. Y entonces, pero a veces tú entras a un quirófano, llegó la comida a las 12 y a las 12 tú estás en quirófano, y saliste a las 2, a las 3 de la tarde, porque hay cirugía compleja. Y cuando tú sales, ya recogieron y no hay comida para ti, entonces tú mandas a buscar un pan, porque no te puede parar. Ah, mire, Miosotti, no hay comida. Y cuando usted dice, para yo entenderlo, cuando usted dice recogieron, ¿qué significa la palabra recogieron? Quienes llevan la comida y la sirven, recogen los utensilios y los platos con que se sirven y los envases con que se llevó a la comida. Y se lo llevan. Claro, pues ya se terminó la hora del almuerzo. Y ellos no saben, no tienen un listado desde que hay un personal que está trabajando. Sí, ellos saben que hay que cocinar para llevarle comida a tanto residente o tanto personal. Pero lo llevan y cuando terminaron de comer se recogen y tú estás en quirófano. Eso lo viví yo, para que no te digan después. Pero ¿y el director no puede dar una orden? Miosotti, ¿el director dónde está a esa hora? No siempre está. Sí, pero tiene que enterarse de lo que está pasando en el hospital. Sí, pero él lo sabe, pero no siempre está en el centro. Y si está en el centro, tiene labores absorbentes del centro. Porque la administración de un hospital no es sentarse en una oficina. Tú te vas a encontrar con directores de eso que salen de su oficina área por área para ver cuál es la situación de funcionamiento de las diferentes áreas del hospital que él tiene bajo su rienda. Porque a fin de cuentas el que tiene que rendir cuentas es él. Es él. Y es complejo. Entonces, si su propio personal médico no tiene ni siquiera la comida para comer, ¿qué supervisión del carajo es esa? No siempre es así, así mismo es, pero no siempre doctor. es así, Miosotti.
Miosotti, la realidad de los hospitales docentes... Entonces, eso quiere decir que ejecuta al fin y al cabo una muy mala administración. Miosotti, la vida de los hospitales es más compleja, solamente hay que vivirlo. Y es más, yo te invito a que en Maternidad La Altagracia o al Hospital de los Minas te inviten a una guardia un día y que te vistan de médico 24 horas para que tú sepas cómo es que el gas pela en el pellejo de esos muchachos. Me gustaría que te inviten, es más, yo hablo con el director para que te inviten y que te busquen un uniforme y que te guarden y que te den cena y que te den jugo, porque a mí lo que me interesa es tu permanencia en el desenvolvimiento de 24 horas de un hospital. Desde que usted le diga al director del hospital, Miosotti Grullón que viene, ay, no hay tiempo para más. Doctor, cerramos esta primera parte con usted. Así Adelante, es. director.